La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de Diálogos Universitarios. Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios. Un atento y cordial saludo, amigos y amigas de Voz Andina Internacional. Iniciamos este espacio Diálogos Universitarios, que lo vamos a transmitir en conjunto con la revista Spondylus de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Bienvenidos, gracias por seguirnos. Hoy les queremos presentar a un colega, a una distinguida personalidad que participó en los pasados días en el encuentro internacional El papel de la radio universitaria, revalorización de lo social frente a la crisis global, que se desarrolló aquí en esta universidad, organizada por las redes de radios universitarias y por la Radio Internacional Universitaria. Se trata de Alejandro Cárdenas, mexicano. Él es presidente de la Red de Radios Universitarias en México y es director de la Radio Ibero 90.9, radio de la Universidad Iberoamericana con sede en Ciudad de México. Un gusto tenerte aquí en nuestra cabina, Alejandro, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo este evento desarrollado aquí en Quito? Muy bien, muchísimas gracias. Me da mucha emoción poder saludar y participar en esta radio Voz Andina Internacional como una radio hermana de las radios universitarias. Estamos aquí junto con otras universidades de Ecuador y de 17 países del mundo, que somos las radios que pertenecemos a esta red internacional, más de 300 radios, y pues venimos a compartir después de una pandemia que golpeó a todo el mundo. Por primera vez, después de 2 años, podemos volver a encontrarnos presencialmente, y eso pues ya es un logro, ¿no? En términos de... Así es, un logro importantísimo, Alejandro. Y tú dices una radio hermana. Sí, ese es uno de los puntales de lo que provoca la radio, y más la radio universitaria, entre los centros de educación superior, ¿no? Unirnos. Así es. Compenetrarnos un poquito más. Y en estas características específicas que tienen los centros de educación, que es investigación, conocimiento, etcétera, etcétera. Uno de las aristas que se planteó en este evento fue el futuro precisamente de la radio universitaria. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo se encuentra la radio universitaria en México? Partamos de ahí para ver el futuro general de las radios universitarias. En México, la red de radios universitarias, somos alrededor de 60 estaciones de radio. Bueno, pues sí, un número grande. Es un número grande. La mayoría son estaciones de radio públicas o de institutos tecnológicos, ¿sí? De universidades públicas, ¿sí? Pero también hay algunas radios privadas. También, por supuesto, tenemos radios en los diferentes formatos, ¿no? En FM, en AM, online, por supuesto, y radios en esta tecnología que no acaba de despegar, que se llama HD Radio, ¿sí? HD Radio, sí. Claro, ¿no? El streaming ha posibilitado tantas posibilidades, tantas variedades. Y todo está en los aparatitos que llevamos en el bolsillo, ¿no? El celular. Pues ese es un magnífico complemento tecnológico. Ahora, ¿para qué sirven las radios universitarias? Las radios universitarias somos los espacios donde se puede hacer divulgación de la ciencia, se puede hacer cultura, se puede hacer contenido noticioso, ¿sí? Desde una perspectiva científica, pero con el reto de divulgarlo con la misma técnica que los medios de comunicación tradicionales, ¿sí? Ahí está la clave de las radios universitarias. Somos espacios eminentemente culturales, de divulgación científica e informativa, y tenemos a las voces frescas de estudiantes,
las voces juveniles, y tenemos también a las voces maduras de los y las profesoras. Y eso nos da una riqueza impresionante. Somos espacios formativos que lo que hacemos es crear nuevos espacios de comunicación alternativa dentro de los espacios comunicacionales tradicionales. Y eso le da un valor. ¿Por qué? Porque nos volvemos, por decirlo de algún modo, la contrahegemonía de la dinámica comunicacional. En esa lógica, las radios universitarias estamos en un proceso, le diría yo, que tiene contenido importante con el reto de divulgarlo de forma interesante, ¿sí? No caer en el juego de la banalidad, pero sí hacerlo, por decirlo de algún modo, fresco, hacerlo dinámico y no tenerle miedo como radios a hacer recreación cultural. Incluso atrevernos a hacer entretenimiento, pero entretenimiento inteligente. Muy claritos estos conceptos. Ahora, consideraría yo que inicialmente la radio universitaria era como una radio de entrenamiento, ¿no? Ligada a las facultades y áreas de comunicación para que los estudiantes obtuvieran práctica frente a los micrófonos. Pero ahora han dado un paso muy importante, ¿no? Es generar una opinión más de peso, más sostenida en los ámbitos que tú señalas. ¿Considerarías que es así? Por supuesto, somos radios formativas. ¿Sí? Los modelos de la interacción entre estudiantes, profesores y comunicadores me parece que es la clave. En México las radios están por cumplir 85 años. ¿Sí? Empezamos con la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de San Luis Potosí. Esas dos radios están por cumplir, ya cumplieron algunas 95 y están por cumplir 85 y están por cumplir 90 años. A lo largo de los 70 se generó una segunda oleada de radios, sobre todo de universidades estatales, y a partir de los 2000 se empezaron a crear estaciones de radio mucho más de corte pensado en lo masivo. ¿Sí? Entonces somos radios que tenemos el compromiso de hablarle a la comunidad universitaria, a los mismos integrantes de la comunidad, pero la responsabilidad de apelar al interés público y hablarle a la sociedad. En esa lógica, al hablarle a la sociedad, al estar en diferentes plataformas, en diferentes medios, tanto online, FM, AM, y quienes están lanzándose a las plataformas digitales, estamos marcando y haciendo opinión pública. Estamos incidiendo en la opinión pública, quizás no en la lógica de la competencia y del Star System, pero sí del contenido serio que puede ser compartido en red y puede significar un impacto relevante. Nosotros, incluso hay debates en la misma red, y supongo que la tienen acá en otras redes, de que si competimos o no con los medios tradicionales. Hay quienes dicen que no competimos porque si nosotros empezamos a competir vamos a bajar la calidad de nuestros contenidos. Y por el contrario, hay quien dice que sí competimos, sí, mejorando la calidad de la producción y mejorando la calidad de locución, pero con contenido mucho más serio que los medios tradicionales. Es un debate, me parece muy válido. Yo me iría más con el segundo, es decir, sí competimos. Primero competimos, ¿sí?, contra nosotros mismas, contra las mismas radios públicas, con las radios sociales, con las radios comunitarias, que nosotros mismos podemos mejorar y apoyarnos entre nosotros. Es una competencia sana. Y contra los medios comerciales, ¿sí?, yo lo que diría es sí competir en la audiencia, ¿sí?, competir en esa audiencia que quizás encuentra ya desgastante las mismas ideas siempre, la misma música siempre, la lógica del top 40 que se repite desde hace décadas, que no permite música plural, que no permite música diversa, música del mundo, ¿sí? Y entonces ahí es donde nosotros podemos entrar a estos públicos que quizás se han cansado de medios que tienen solo una línea editorial, que no se abren a tener visiones diferentes de una misma situación social. Un gran reto, ese es un gran reto. Y en ese sentido, ¿cómo piensas que las organizaciones, las redes universitarias
por países en Latinoamérica, y la misma RIU, que es la red de redes, como se la llama, ¿no? Han avanzado, están logrando el peso que se requiere en el contexto comunicacional iberoamericano. Casi se cumplen 15 años desde la formación de la RIU. Es decir, desde 2009 inició esta red, ¿sí? Que si bien viene de otras redes, me parece que esta red ya, por decirlo de algún modo, cuajó. En el sentido de que se forma un grupo de entre 15 y 20 países de América Latina que decidimos compartir, ¿sí? Nuestras experiencias, nuestro conocimiento, y eso da fortalezas. ¿Por qué? Porque las redes que comparten, que a veces son radios muy pequeñas, que tienen quizás poco presupuesto, ¿sí? Tienen la posibilidad de transmitir buen contenido en su localidad, o buen contenido a su comunidad universitaria, o buen contenido online. Y ese buen contenido lo hacen quizás otras estaciones que tienen más posibilidades, más años, más tiempo, y eso es enriquecerlo. ¿Por qué? Porque nos salimos de la lógica local. Sabemos que las radios tienen un límite, ¿sí? Sobre todo las que están en FM y en AM, pues tienen un límite por ciudad. Ninguna radio universitaria en el mundo, diría yo, tiene la capacidad de generar sistemas estatales de radio con 20 ciudades, como sucede con los medios públicos, los medios privados, incluso muchos medios comerciales, ¿sí? Nosotros nos dedicamos más a la lógica de cada ciudad, y cuando es online nos dedicamos a la comunidad universitaria y nos dedicamos también a la zona donde estamos ubicados en cada región, sobre todo en cada ciudad. Y entonces esto genera que el poder diversificar nuestro contenido sin costo, porque la mayoría de las radios universitarias somos radios sin fines de lucro, ¿sí? Somos radios que le damos voz a todos los que quieran darle voz. En esa lógica estamos enriqueciendo nuestro contenido y estamos dándole valor agregado a quien nos escuche, a quien en algún momento quizás nos encuentre cuando está navegando, cuando está buscando las redes sociales o cuando está en el dial, nos encuentre y pueda volver a consumirnos y comparta nuestro contenido. Alejandro Cárdenas, quisiéramos que nos cuentes algo del trabajo que realiza la radio que tú diriges, ¿no? La Radio Ibero. Las líneas de trabajo, participación estudiantil, de académicos, etcétera. Somos una radio formativa, somos una radio social, somos una radio que lleva 19 años al aire en FM en la Ciudad de México, salimos a 10,000 watts de potencia y somos consideradas de las radios juveniles más antiguas de la Ciudad de México. En conjunto con una radio pública llamada Reactor del Instituto Mexicano de la Radio, somos los dos medios que difunden música para corte juvenil, una más en español pero con poquito inglés, y nosotros más en inglés pero con poquito español, y dirigido a jóvenes de edad y espíritu. Muy bien. Y en esa lógica la estación combina de forma muy interesante el contenido hablado con el contenido musical, sobre todo informativo y cultural. Es una radio musical, ¿sí? Y en esa lógica hay una cercanía con muchas bandas, damos espacios a proyectos emergentes musicales de todo tipo, ¿sí? Damos espacio a proyectos culturales de todo tipo. Somos una radio que funciona no solo con estudiantes, sino a través de un voluntariado externo. Y esa base tiene su influencia en las radios comunitarias. La Universidad Iberoamericana es una universidad de inspiración cristiana, de la Compañía de Jesús, y ellos fundaron algunas radios comunitarias hace ya más de 60 años, como son Radio Guayacocotla y Radio Teocelo, y en la base de Ibero 90.9 tiene algunos de los valores iniciales. ¿Cómo qué? Como contribuir a los valores democráticos de la sociedad. ¿Qué más? Ser un complemento de la radio comercial. Por eso yo digo que sí competimos y no competimos. Nosotros no queremos cuestionar y decir que la radio comercial es muy mala, el Star System, los que gritan, los que ponen risas falsas. Nosotros los respetamos, pero nosotros lo tratamos de hacer diferente y nos basamos en el modelo europeo, ¿sí? Latinoamericano, y el modelo sobre todo africano-asiático, tanto de música como de estilos de hacer radio, ¿sí? Hemos tomado modelos muy importantes de estaciones de radio colegiales y estaciones de radio universitarias
que le dan a lo formativo, le dan a lo cultural, le dan a lo musical y le dan también a lo social. ¿Qué opinas del camino que está recorriendo en la actualidad la radio en general, ¿no? Se habla ya de radios visuales. Hay radios que se transmiten en las plataformas respectivas y a su vez las radios han creado sistemas de plataforma de difusión, ¿no? Con redes sociales, enlaces. Está la programación a demanda, los podcasts, en fin. ¿Cuál es tu opinión sobre este panorama que recorre la radio y si tu emisor está caminando en ese sentido? Sí, nosotros creemos que como medios de comunicación tenemos que adaptarnos a la convergencia digital, ¿sí? Pero esa adaptación tiene que ser una adaptación realista, ¿sí? Es decir, como medios de comunicación no podemos descuidar nuestro aire, no podemos descuidar lo que ya hacemos bien por entrar con TikTok. Y entonces, claro, podemos decir que urge entrar con TikTok, pero entonces descuidas algo que estás haciendo bien. Entonces la lógica es, lo que funciona no lo muevas, dejemos lo que funcione, y si queremos hacer algo diferente, hay que planearlo, hay que platicarlo, hay que presupuestarlo y hay que evaluarlo sin ninguna prisa. El impulso tecnológico para nosotros es peligroso, el pensar que tenemos que subirnos a la dinámica del crecimiento tecnológico acelerado, de los gigantes tecnológicos, de lo que llaman especialistas como Francisco Sierra, que es muy cercano a Ecuador, que es muy cercano a CIESPAL, esta organización tan importante de difusión de cultura y comunicación alternativa. Y en la realidad nosotros como medios nos hemos adaptado a la convergencia. Nosotros ya difundimos todo nuestro contenido en plataformas digitales, ¿sí? Ya lo subimos, algunos fragmentos, pero eso no significa que vamos a descuidarlo. Y creo yo que el formato es el sonido y se mueve en diferentes plataformas. Pero sí hay un punto importante que decir, que ya hay tecnología para instalar chips de FM en los teléfonos celulares. Y ya se utiliza en muchos teléfonos celulares, sobre todo los teléfonos Android, sobre todo esos, ahí que son la gran mayoría de los teléfonos que se mueven en el otro monopolio de Google, ¿no? El problema es que iPhone, que me parece que a pesar de ser un costo alto, es un equipo telefónico importante, con mucha penetración en el mercado, es de las marcas más importantes del mundo, ellos no activan ese chip. Y depende de cada país que se pueda activar, y hay campañas pidiéndole a Apple que activen. Si Apple activara el chip, se podría escuchar la radio desde el celular sin necesidad de datos, solo conectándole un plugin, un mini plug, unos audífonos, y se puede escuchar. Entonces, si estas empresas hacen caso omiso, y también los gobiernos locales no generan regulación que obligue a las compañías telefónicas para que se active el chip, porque la lógica de muchas de estas empresas es todo conectado. No me importa ya si que utilices el espectro radiofónico que es tan importante, no me importa. Tienes que usar internet porque mi lógica es todo conectado. Entonces sí tenemos que poner el dedo en el renglón de que la radio puede seguir con los chips activados en los teléfonos celulares, como sucede ya en muchos países del mundo en los teléfonos Android, y sin necesidad de datos. Y eso, por supuesto, va a generar que la radio no pierda ese valor. Por supuesto que en las computadoras, las mediciones que se hacen ahora de las grandes calificadoras de audiencias, ya preguntan: oiga, ¿usted escucha la radio en su casa? Sí. ¿Cómo le escucha? En el reproductor de ondas hertzianas, en su computadora, en su celular. Y para ellos es escuchar la radio, independientemente en qué dispositivo se utilice. Si es online, si es en celular, si es en la aplicación del teléfono o si es desde la radio. Ellos consideran que sigue siendo radio. Entonces, todas esas teorías de la conspiración y teorías del mediacidio, de que le van a desaparecer, pues son, digamos que teorías normales, porque el impacto de los grandes gigantes tecnológicos ha generado mucho recurso económico. Es decir, Facebook tiene el poder de venir a Ecuador y comprar 3 medios de comunicación. ¿Y qué vamos a hacer cuando Mark Zuckerberg, así como Elon Musk lo acaba de hacer con Twitter, qué vamos a hacer cuando controlen los medios locales?
estos gigantes tecnológicos que tienen sus servidores en los Estados Unidos. Entonces, irnos con calma, no apresurarnos, no acelerarnos como medios, sí garantizar una convergencia, pero que no descuide el valor y proponer desde las políticas públicas que se preserve el uso de chips en los teléfonos celulares. Eso tendría que ser una gran campaña. Nosotros en 99 en la Ciudad de México la hicimos, una campaña donde exhibíamos a la compañía Apple, que tanto quieren muchos, y les decíamos, pues sí, pero tienes que pagarles para oír la radio. Tienes que pagarles, tienes que contratar a internet. Y en los Android sí se puede. Y muchos otros teléfonos lo hacen. Entonces, pues ahí está el reto, creo yo. Lo importante es el formato de sonido el que sigue funcionando. Y la radio va a seguir en diferentes formatos. La lógica es esa. Son nuevos medios, pero el contenido es el mismo. Simplemente son las plataformas en las cuales se escucha ese contenido. Magnífico análisis que nos haces, Alejandro, y con el cual cerramos este espacio de la revista Spondylus de la Universidad Andina y de Diálogos Universitarios, programa de Voz Andina Internacional. Una despedida. Por supuesto, es un Vuelve honor. Pronto, ¿ah? Por supuesto que sí. Cuando quieran compartimos. Es un honor poder estar en esta universidad que es tan importante para la historia de América Latina. No solo por ser andina, no solo por el nombre de Simón Bolívar, sino porque es una universidad internacional que refleja el interés desde la lógica regional latinoamericana, que muchas veces nosotros que estamos allá en el norte, sí, a veces olvidamos por la cercanía con Estados Unidos y Canadá, sí, por la cercanía con la lógica del mundo occidental. Y es un honor poder estar aquí compartiendo esa historia, lo que hace 200 años sucedió aquí en Ecuador, que fue el fin y la consumación de la independencia gracias a proyectos de integración latinoamericana y regional. Es un honor poder compartir con ustedes un poquito de lo que hacemos en México y por supuesto que están invitados a ir a México a conocer la estación y a que hagamos comunicación sobre la importancia de la integración regional latinoamericana. Muchísimas gracias nuevamente por tu información, comentario, opinión, ideas. Hasta una próxima oportunidad, ¿no? Así es. Gracias. Y gracias sobre todo a la audiencia de estas líneas de trabajo en la Universidad Andina Simón Bolívar. Sigan con nosotros, Voz Andina Internacional. Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios, la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. La universidad no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Diálogos Universitarios. Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, les hemos resaltado en Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Hasta la próxima.